Bueno, hola nuevamente, aquí estamos. Vamos a dar comienzo oficial al primer práctico de Sistemática 1 y la consigna que hemos pensado para este primer trabajo práctico es la siguiente. A ver, esperen que termine de acomodarme con el PowerPoint, así podemos trabajar mejor. Les decía que la consigna que tenemos pensada para este primer trabajo práctico es la siguiente. La idea es que ustedes puedan describir alguna situación de la vida cotidiana que en nuestra sociedad se encuentre naturalizada. Según lo que han leído en el trabajo práctico número 1, la pregunta que ustedes tienen que responder es ¿qué implica para la antropología el ejercicio de la desnaturalización? Y a partir de esto, digamos, puedan proponer dos observaciones que estén orientadas a poner en cuestión la supuesta naturalidad de la situación descrita. Pero entonces, la primera cuestión, o si quieren, este práctico que nosotros llamamos informalmente el práctico de la desnaturalización. La pregunta que nos hacemos en este práctico básicamente es, ¿qué es la antropología o en qué consiste el oficio de antropólogo? Y para esto, para intentar responder estas preguntas, vamos a trabajar fundamentalmente con tres categorías. La categoría de otredad, la de primitividad y la de desnaturalización. Yo les podría decir que en el intento de responder estas preguntas, actualmente habría como dos grandes líneas que son las que cuentan con el mayor consenso. Y, por un lado, aquellos que plantean que en realidad la antropología se define por el objeto, o sea, que la antropología consiste en el estudio de la otredad cultural, social y política, y otra línea que definiría la antropología por su técnica o por su método. En realidad, lo que define la antropología es el trabajo de campo, es la observación participante. Desde ya les voy adelantando que en realidad ninguno de estos dos elementos por separado nos permiten definir lo que es la antropología. Pero lo que es cierto es que ahora vamos a ver cómo se desarrolla esto. Digo, que lo que es cierto que durante mucho tiempo, en realidad, esta definición a través del objeto aparecía como el elemento definitorio de la labor antropológica. ¿Por qué digo esto? Y para esto es importante que hagamos un poquito de historia. Ustedes tienen que leer para el teórico fundamentalmente y para el próximo práctico un texto de Maurice Godelier que corresponde a la primera unidad, y en este texto Godelier lo que dice es que hasta mediados del siglo XIX la etnología en realidad fue una suma de relatos y de descripciones producidas por viajeros, por militares, por misioneros, comerciantes y funcionarios que habían acompañado la expansión colonial y comercial de algunos países europeos desde el siglo XVI, o sea, aún antes de la Revolución Industrial. En este sentido, lo que plantea Godelier es que es cierto que muchos de estos relatos sirvieron de un modo más o menos indirecto para la instauración de la dominación. O sea, admitían de modos más o menos explícitos que Occidente era el espejo del progreso de la humanidad. Aunque también es cierto que dentro de este primer movimiento había una línea de filósofos y de poetas que veían en estas costumbres de los salvajes, entre comillas, la imagen de un mundo perdido por culpa de los avances de Occidente, ¿no? Esto es lo que caracteriza a esta protoantropología, si quieren, que funciona hasta mediados del siglo XIX. Va a ser recién en la segunda mitad del siglo XIX que la antropología se va a comenzar a afianzar como disciplina científica. En ese momento en particular, es un momento donde se producen grandes cambios en Europa fundamentalmente. Por un lado tenemos el desarrollo de la revolución industrial, que ¿qué es lo que va a producir? O sea, se van a generar grandes transformaciones en las sociedades industrializadas o en proceso de industrialización, y esto va a generar, a su vez, diferencias étnicas, de clase, nacionales y problemas sociales de distinta índole, ¿no? A partir del proceso de industrialización.
va a ser la sociología, la cual se va a conformar como disciplina en esta época también, quien se encargue de estudiar, de poder explicar estos cambios. Ahora bien, en forma paralela a este proceso que corresponde a la revolución industrial, vamos a tener la expansión colonial de Occidente sobre otros pueblos y culturas. Y en este punto, digo, lo que implica este contacto con estos pueblos y estas culturas y los cambios que esto conlleva, van a ser objeto de estudio de la antropología. Casi que podríamos decir que de alguna manera lo que se va a producir es una suerte de división del trabajo intelectual. Ahora bien, es cierto que este encuentro intercultural no era nuevo, no es la primera vez que pueblos europeos entraban en contacto con pueblos de otros continentes. Sin ir más lejos, todo lo que fue la conquista de América es una etapa claramente previa. Lo que va a distinguir, en todo caso, estos encuentros que se producen a partir de la segunda parte del siglo XIX, digamos, lo que lo va a distinguir de los anteriores es que el asombro va a ser domesticado bajo las reglas del mundo científico. O sea, la diferencia se va a convertir en objeto de la explicación científica. Y este encuentro justamente va a dar lugar a la pregunta fundante de la antropología, que sería ¿por qué estos hombres son diferentes? Va a ser el evolucionismo quien sea la primer teoría encargada o, digamos, que intentará dar respuesta a esta pregunta. Y además, justamente porque el evolucionismo tiene lugar en un momento en que la antropología se estaba constituyendo como ciencia a la par que lo iba haciendo el campo científico en general, les diría. O sea, de alguna manera la ciencia lo que buscaba era una autoridad propia y diferente a la de la filosofía y la religión. Y justamente esta autoridad iba a emerger a partir de nociones como las de objetividad de la ciencia y del método científico, ¿no? Entendido como este conjunto de reglas para confirmar determinadas afirmaciones. En este contexto, justamente el objeto de la antropología aparecía así como algo obvio, como algo dado. El objeto de la antropología eran esos pueblos primitivos, esos salvajes, ese otro con mayúsculas que se le presentaba a la Europa colonial. O sea, el objeto era visto y era concebido como un hecho empírico, real y observable. Era algo que estaba ahí. El otro era muy otro, era completamente diferente a ese europeo que junto con la dominación llevaba su saber científico. Entonces, digo, este objeto, a su vez, suponía, para la antropología en particular, un campo de estudio limitado, que era la aldea. Digamos, los antropólogos estudiaban en aldeas, en pueblos, en tribus. Con lo cual, la práctica antropológica presumía también necesariamente otro elemento. ¿Cuál era ese otro elemento? Era el viaje. Un viaje que en realidad no implicaba, por supuesto, un traslado en términos geográficos, una distancia en términos geográficos, pero también el viaje suponía ir a las antípodas sociales y culturales del investigador. O sea, no solo eran las antípodas geográficas, sino que eran las antípodas sociales y culturales. Esta idea de primitividad que les decía que aparecía en el comienzo con este objeto de estudio que era el primitivo, se articula en sus comienzos con otra noción, que es la de primitividad. Recuerdan que al principio les dije, vamos a trabajar sobre 3 categorías, la de otredad, la de primitividad y la de desnaturalización. ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que entendemos por primitividad? En realidad, la primitividad es una categoría que funcionó como una ficción eficaz para lo que era la filosofía política, basada en un supuesto estado natural de las cosas que de alguna manera justificaba la dominación política. ¿Qué quiero decir con esto? Los pueblos, otros desde la mirada occidental, aparecían como la evidencia empírica
de la existencia de estados anteriores a la sociedad occidental civilizada, ¿no? Recuerden en este punto, ustedes lo habrán visto en el CBC, esta distinción que hacía Morgan entre salvajes, bárbaros y civilizados. Bueno, estos pueblos aparecían como la muestra de estos pueblos salvajes o de estos pueblos bárbaros. Así, a partir de definir a estos pueblos como primitivos, como supervivencias de estados primitivos en realidad, lo que no se les reconocía, lo que se les quitaba, era igualdad política. Y de esta manera, la mirada científica sobre estos pueblos, que se va a dar en forma paralela a este ejercicio de la dominación, implicaba también la cosificación de los mismos. Estos pueblos iban a ser medidos, clasificados, organizados en sistemas para convertirse en objeto de conocimiento, ¿no? En esto, miren las imágenes que nosotros pusimos al comienzo del trabajo práctico 1, ¿no? Para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esta cosificación y de esta idea de clasificación, de medición de estos pueblos, que se convierten en objeto de estudios, básicamente. Ahora bien, esto sucede básicamente durante el evolucionismo. En una etapa posterior, podríamos decir en la década del 30 aproximadamente, ya hablando dentro de lo que sería el funcionalismo y el estructural funcionalismo, estas escuelas, estas nuevas explicaciones dentro de la antropología van a dejar de lado la perspectiva evolucionista que plantea esta idea de una continuidad lineal y evolutiva que va de lo simple a lo complejo en la historia de la humanidad, y básicamente la van a dejar de lado porque uno de los elementos que van a cuestionar es la idea de la historia conjetural. Van a decir, en realidad, el evolucionismo se basa en una historia conjetural que no es científica, que es indemostrable, que es incontrastable. Y en este punto, lo que a ellos les interesa, lo que le interesa al funcionalismo y a la estructura del funcionalismo es demostrar que el trabajo científico no debe preguntarse por los orígenes, sino que debe preguntarse por el funcionamiento de las instituciones, sean estas instituciones políticas, sociales o culturales. De ahí va a aparecer nuestra marca de fábrica, que es el trabajo de campo, ¿no? Esta forma de trabajo, que en realidad va a ser planteada en sus orígenes por Malinowski y continúa hasta el día de hoy, los antropólogos hacemos trabajo de campo, sin lugar a dudas de un modo diferente a como lo pensaba la antropología clásica, pero seguimos haciendo trabajo de campo. Esta forma de trabajo va a ser lo que diferencie a los nuevos antropólogos del funcionalismo y del estructural funcionalismo de aquella protoantropología de los viajeros y de los misioneros, y también de esta antropología de gabinete que era protagonizada por el evolucionismo, ¿no? Entonces, en esta idea del trabajo de campo, de la importancia del estar ahí, de ver el funcionamiento de la vida social directamente, lo que nos interesa es que ustedes puedan comprender cómo opera, digamos, o cómo es definido el trabajo de campo. Y en esto nos interesa que atiendan particularmente al extracto que nosotros pusimos del texto de Evans Pritchard en la página 3 del trabajo práctico, que muestra a su entender, cómo se debe caracterizar el trabajo de campo. Presten atención a lo que él plantea, a los distintos elementos que él plantea que son propios del trabajo de campo. Avanzando en esta idea de cómo se va transformando de alguna manera la idea de objetividad, la idea de trabajo de campo, la idea de otredad, volviendo a este lugar de este supuesto empírico, real y observable, ¿no? Justamente va a ser en los procesos de descolonización y con los movimientos de liberación en la década del 50 y 60, en que los pueblos y países que eran objeto y lugar tradicional del trabajo antropológico, empiezan ellos mismos a producir de alguna manera antropólogos, y además la antropología también empieza a cuestionar esta idea, sobre todo esta idea del otro como un hecho empírico real y observable. Y lo que se va a plantear es que en realidad este otro cultural es producto de un
ejercicio intelectual. O sea, ese otro cultural que se constituyó como objeto de estudio antropológico no va a ser ya un empírico real y observable, sino que va a ser el producto de un ejercicio intelectual. Esta situación, de alguna manera, también va a llevar a una transformación tanto de la noción de objetividad como la noción de viaje. O sea, la noción de objetividad, ya lo que van a empezar a plantear los nuevos antropólogos es que la presencia del antropólogo, sin lugar a dudas, que modifica las relaciones sociales que observa. No es que el antropólogo está ahí y su presencia nada produce, ni va cargado de ciertos presupuestos, ni prejuicios, ni que es representante de su propia sociedad, sino, bueno, se empieza a reconocer que el antropólogo va a modificar esas relaciones sociales que observa, y que en realidad las descripciones que él hace y las investigaciones van a estar sesgadas de alguna manera por sus propias preocupaciones. Después veremos cómo esto se controla, digo, no es que la objetividad es imposible, pero se incorpora la idea de subjetividad para pensar la objetividad. Esto lo van a ver más claro cuando lean el texto de Godelier. Pero además, el viaje ya no es pensado solo como un trabajo espacial, como un traslado espacial, perdón, necesariamente, sino como un traslado en términos culturales, sociales y o temporales. O sea, a partir de este momento es que se va a comenzar a hacer antropología en las propias sociedades y no solo trabajando con pueblos otros que se encuentran en otras latitudes. En un comienzo, inclusive, les diría que tal vez los primeros trabajos sí tuvieron más que ver con esta idea de trabajar sobre grupos subalternos excluidos, pueblos originarios, campesinos, sectores vulnerables. Pero en la actualidad, digamos, con el desarrollo del tiempo, también comenzaron a ser objeto de estudio aquellos sectores o aquellos actores sociales que ocupan lugares de poder en nuestra propia sociedad. Por ejemplo, sin ir más lejos, quienes trabajamos en el equipo de antropología política y jurídica, trabajamos sobre el poder judicial, sobre las burocracias judiciales, sobre la policía. Digo, hay otros investigadores que trabajan sobre los médicos, sobre distintos tipos de profesiones, sobre distintos tipos de élite. Digo, esto para que entiendan, bueno, cómo justamente no podemos definir a la antropología exclusivamente a través de su objeto. Digo, de su objeto pensado como este empírico real y observable que estábamos planteando antes. Pero entonces, digo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desnaturalización, que es la tercera categoría que me interesaba desarrollar? ¿Qué es lo que implica desnaturalizar algo? En realidad, desnaturalizar algo supone poner en cuestión la existencia de un supuesto orden natural de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Que en realidad este supuesto orden natural implica pensar que existen ciertas prácticas, costumbres, instituciones que son naturales, que están ligadas a la naturaleza humana, que son universales e independientes de procesos históricos y culturales. Entonces, cuando nosotros planteamos que el oficio del antropólogo supone desnaturalizar, queremos decir que supone mostrar cómo todas esas prácticas, todas esas instituciones son en realidad producto de la acción de grupos sociales, de la acción de determinadas sociedades en tiempos y lugares específicos. O sea, se trata de construcciones sociales. En este punto, la pregunta que nos tendríamos que hacer ahora es ¿de qué manera se llegan a naturalizar estas prácticas? Y para poder responder esta pregunta, lo que nosotros planteamos en el trabajo práctico 1 es retomar una categoría desarrollada por Anthony Giddens, que es un sociólogo inglés, y retomada por Gustavo Lins Ribeiro, que es un antropólogo brasileño, y es el concepto, de conciencia práctica. ¿Qué es la conciencia práctica, según Giddens? En realidad, él lo que va a decir es que la conciencia práctica es aquello que nos permite movernos en el mundo sin una conciencia explícita de que ese movernos en el mundo
supone una serie de reglas y de usos comunes que están establecidos socialmente y que están incorporados a nuestra vida cotidiana. Esto no quiere decir que las personas desconozcan el significado de estas prácticas, sino que de alguna manera consideramos a estas prácticas, a estas instituciones naturales. O sea, uno no tiene una reflexión absoluta y permanente sobre cada uno de los actos que practica en el transcurso del día. Es más, Giddens diría que la vida cotidiana sería casi imposible si uno tuviese una reflexión permanente sobre cada una de las cosas que hace. Pero lo que sí tenemos es una conciencia práctica que es aquella que nos permite actuar y desenvolvernos en una cantidad de situaciones diarias. Ejemplo, nosotros sabemos que existen distintas formas de comer, que uno puede comer con cuchillo y tenedor, o puede comer con palitos, o puede comer con la mano, o no sé, diferentes formas en distintas culturas, y dentro de una misma cultura podemos apelar a distintas formas. Ahora bien, al momento de sentarnos a comer, nosotros no pensamos en todas estas formas posibles y por qué estamos utilizando esas, sino que en general cuando nos sentamos a comer, en nuestro caso, utilizamos un cuchillo, un tenedor, una cuchara en caso de ser necesario. Lo mismo podríamos decir en lo que refiere a la escritura. Bueno, ¿por qué se escribe con una lapicera? ¿Por qué no usamos carbón? ¿Por qué escribimos de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo? Digo, saber que existen esta cantidad de situaciones, pero digo, damos como natural esta forma de escribir. Lo mismo sucede con las instituciones, ¿no? Por ejemplo, determinadas instituciones como la familia, como el Estado, como la policía, ¿no? A ver, las distintas formas en que estas instituciones están organizadas, el modo en que ejercen su autoridad, las funciones que ejercen, no solo nos parecen necesarias y fundamentales, sino que en algunos casos nos parecen inclusive las únicas posibles. Esto no quiere decir que nosotros no las critiquemos, ¿no? Que no critiquemos la institución familiar, que no critiquemos al Estado, que no critiquemos a la policía. Pero es cierto que muchas veces resulta casi imposible pensar en una sociedad que carezca de estas instituciones. Entonces, la contracara, y esto va a ser un tema central para el trabajo en Sistemática 1, ¿no? Esto de poder pensar, poder desnaturalizar estas instituciones que de alguna manera creemos únicas e inmutables a lo largo del tiempo. Podríamos decir a esta altura que en realidad la contracara de la naturalización de nuestra vida cotidiana es la exotización o el extrañamiento de otras sociedades o de otros grupos sociales diferentes a los propios, ¿no? Ahora bien, esto puede tener dos caras, porque cuando uno exotiza otro sector social sin una reflexión adecuada que nos permita analizar a esos otros en su propia lógica, puede llevarnos a que tengamos una valoración negativa de ese otro social, ¿no? De ese otro social, cultural, político. Los podemos ver como inferiores, como atrasados, como primitivos. Desde el lado positivo, el ejercicio del extrañamiento justamente es uno de los puntos en que se fundamenta la perspectiva antropológica desde que se impuso el trabajo de campo como la forma de trabajo por antonomasia. Y en esto, justamente lo que nos interesa recuperar esta noción de extrañamiento, y pensando además a partir de esto que plantea Lynn Ribeiro acerca de lo que distingue a la mirada antropológica, que es este juego simultáneo entre lo que él llama la aproximación y el distanciamiento. ¿Qué es lo que dice Lynn Ribeiro al respecto? Y que me parece que es algo muy interesante para que nosotros podamos pensar el trabajo de campo en la antropología clásica y lo que es en la antropología contemporánea. En la antropología clásica, o sea, y pensando en el estudio de sociedades no occidentales, el antropólogo en realidad se encontraba ante un sistema de signos cuyo significado no conocía, pero de alguna manera en el estar ahí vivía ese significante. O sea, él lo que tenía que lograr
era transformar esos hechos que eran exóticos, desconocidos para la sociedad europea, en familiares. Demostrar que esos hechos, esos fenómenos que el antropólogo observaba, tenían una lógica propia, ¿no? Una lógica propia y tan válida como la de como las prácticas del propio Occidente. Ahora bien, en la antropología contemporánea, y pensando en esta idea del estudio de la propia sociedad, podríamos decir que nosotros tenemos que hacer la operación inversa. O sea, tenemos que transformar lo familiar en exótico. Y justamente este proceso, o sea, estas prácticas que nos resultan cotidianas, comunes, poco extraordinarias, poder exotizarlas para hacer preguntas sobre ellas, y para poder entender cómo llegaron a ser lo que son y por qué funcionan de esa manera. Esa es la idea del extrañamiento que nosotros reivindicamos como forma de pensar el mundo. Yo les decía antes, hablando de el tema del viaje, ¿no? que en realidad la antropología clásica había tenido sus elementos fundamentales en esta idea del viaje, que el viaje implicaba, por un lado, un viaje a las antípodas, a lo opuesto, digamos, en términos geográficos, ir a los confines del mundo, pero también ir hacia los confines sociales y culturales de la sociedad del investigador. Nosotros podríamos decir que en la actualidad la antropología contemporánea puede realizarse puede llevarse a cabo sin realizar ese traslado. Sin embargo, también es cierto que esto implica un desplazamiento físico de lo que son los parámetros cotidianos del investigador. Uno va a trabajar, así le resulte sumamente conocido, digo, todos de alguna manera, en mi caso, con lo que son las burocracias judiciales. Cada uno de ustedes conocerá más o menos cómo funcionan los tribunales, pero no es que nos resultan completamente desconocidos, no es que no tenemos idea acerca de que existe un poder judicial y que funciona de determinada manera. Bueno, trabajar sobre el poder judicial, de alguna manera a mí me implicó un desplazamiento físico de lo que han sido mis parámetros cotidianos, más allá de que yo tenía un conocimiento sobre el Poder Judicial mucho mayor que el que tengan muchos de ustedes, seguramente. Ya les contaré más, digo, como para poder pensar esto. Lo interesante en este caso, digo, pensando en esta idea de la antropología que se traslada o se corre de sus parámetros cotidianos, es que en realidad, aunque los actores sociales con los que nosotros trabajamos, con los que investigamos, no nos resulten completamente exóticos, sí, de alguna manera, resultan desconocidos porque nosotros como antropólogos no constituimos actores sociales significativos que tengan una historia en común con estos actores, que tengan una identidad compartida. No ocupamos un lugar social en esa red de relaciones que vamos a investigar. Dicho esto, digo, y habiendo pensado estas distintas categorías que tienen que ver con, como decíamos, la otredad, la primitividad y la desnaturalización y su contracara, que sería, la desnaturalización y el extrañamiento, volvemos a la consigna que les hemos planteado. La idea es que ustedes, digamos, este trabajo tiene como tres partes. Por un lado, ustedes tienen que entender, o sea, pensar situaciones de la vida cotidiana que ustedes se encuentren naturalizadas. Piensen ustedes mismos o en relación a otros, a familiares, determinados hechos que aparezcan como naturalizados. A partir de lo que han leído en el trabajo práctico, puedan pensar qué es lo que implica para la antropología el ejercicio de desnaturalización. Y entonces, a partir de esto, puedan sí proponer dos observaciones que estén orientadas a poner en cuestión esta supuesta naturalidad de la situación descrita. Bueno, espero que les haya ayudado la clase. Es una primera clase para entrar en el mundo de Antropología Sistemática 1. Hagan, digamos, intenten responder estas consignas, participen en el foro, pongan opiniones, digo, busquen estas situaciones y bueno, toda duda que tengan, toda consulta que quieran hacer, les vuelvo a decir, pueden hacerlo desde el foro de prácticos. Les mando un beso, espero que les haya servido
y nos vemos en el próximo práctico. Hasta luego.